Queremos que el gobierno imponga mayores penas de prisión a delincuentes. Queremos paridad de género en los congresos. Enfócate en tener una actitud positiva. La culpa de todo la tiene el gobierno. Todos podemos cambiar. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Antes de que se me olvide, yo sé que no he hecho nada todavía, pero les invito a que se suscriban a mi canal. Si eres una persona que te gusta pensar, te gusta cuestionarte muchas cosas y si te gusta tratar de encontrar respuesta a muchos fenómenos que se dan en la vida del ser humano, estás en el canal indicado. Así que te invito a que te quedes, que sigas viendo el video y que te suscribas y le des me gusta. Muy bien, antes de pasar al tema de hoy, que es un tema pues bastante importante también, igual que todos los que creo que hablamos aquí. Voy a hacer la recomendación del libro, que en este caso pues es una novela de suspenso, se llama Peligro Inminente, de Agatha Christie. La autora es muy famosa, muy reconocida. Está bueno como una novela de suspenso y sobre todo lo comparto porque, digo, ella es bastante reconocida en este género de las novelas, por lo que es importante que lo tengamos presente. No es de los mejores libros que he leído en cuanto a suspenso, siendo muy honesta, pero sí que es entretenido y sobre todo para aquellas personas que les gusta el suspenso, las novelas policíacas, pues este es un buen libro, así como muchos otros que tiene la autora que no he tenido la oportunidad de leer. Y muy bien, como ya se dieron cuenta, volví a cambiar de locación porque en los últimos dos videos creo, sentía como que me habían sacado de mi hábitat, entonces dije no, tengo que volver, además de que extrañaba a mis gatitos aquí atrás. De seguro ahorita pasa uno de ellos para saludar. Y disculpen si se escucha mucho el abanico, pero pues tenía que poner el abanico aquí. Muy bien, en este video vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene mucha relación con el video número 14. Bueno, con todos, ¿no? Pero así que está más relacionado sería el video número 14 y también el video número 7, como siempre. De igual manera, el video que acabo de subir en cuanto a la humanidad juzgadora y las ideas radicales libres. Sin embargo, este video se puede entender de cualquier manera. Es bastante sencillo. Para las personas que han estado viendo mis videos, a veces yo puedo compartir una visión un poco misántropa de lo que es la vida en el ser humano. O sea, como esta concepción de cómo se maneja el ser humano en el mundo real. Pero esa no es la intención, sino todo lo contrario. Lo que yo busco es de cierta manera ayudar a despertar a más personas en cuanto a cosas que nos dicen que son una verdad y que nos impiden el crecimiento y la evolución como especie, que supuestamente somos una especie que se llama Homo sapiens. Entonces es la pretensión que yo tengo con este canal, como lo he dicho en múltiples ocasiones. No es nada más venir a criticar y ya, sino tratar de entender la forma de pensamiento que tenemos en la actualidad y por qué hemos llegado a este punto en el que la mayoría de las personas, estando en el nivel en el que estén, la verdad es que no están conformes en cuanto a cómo se maneja la humanidad. Así que este video va encaminado a eso, a buscar un cambio en las personas pues que así lo deseen, porque la vida a fin de cuentas se trata de eso. Solo los muertos en vida no pueden cambiar. Y creo que si los humanos se consideran seres vivos como cualquier otro ser en la naturaleza, pues el cambio es algo que siempre se puede hacer presente y que justamente el cambio es lo que caracteriza a la vida, a un ser vivo. Por eso es que también hago estos videos, porque creo en los cambios. Vamos a hablar un poco saliéndonos del mundo de las ideas del que he estado hablando a lo largo de mis videos, saliéndonos de los sistemas, por ejemplo, sistemas económicos, sistemas políticos. Siempre hablamos de sistemas que están en nuestra imaginación y que son como todo este conjunto de reglas que rige a una gran cantidad de seres humanos en las dinámicas que se dan en sociedad. Por ejemplo, sistema económico, sistema político, etc. Pero la verdad es que siempre nos olvidamos del sistema más importante, que incluso hasta el cómo se compone el nombre nos da a entender mucho, que es el ecosistema. O sea, el ecosistema es lo que nosotros ignoramos completamente
y que lo vemos como lo más ficticio y que no importa, y todo lo demás que está nada más en nuestra imaginación, como estos sistemas políticos, sistemas económicos, son los que nos gobiernan y los que decimos que son lo más real que tenemos y que no tenemos de otra más que obedecer a las personas que supuestamente manejan el sistema. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, la realidad de este otro sistema que siempre estamos ignorando, que es el ecosistema. Incluso a diferencia de los otros en donde decimos sistema económico, pues aquí no ponemos el eco después de sistema, sino que antes, porque antes ha estado la naturaleza que cualquier sistema que el ser humano haya podido inventar, como han sido los otros. Por eso es tan importante recordar muy bien en dónde estamos. Nunca hemos salido de la naturaleza, por más que muchos de los seres humanos estén como en una especie de sueño en donde se siente por encima de la naturaleza, que esto tiene mucho que ver con el pasado que llevamos arrastrando y que lo hemos ido desarrollando poco a poco, que la verdad todavía no he llegado como tal a ese tema, pero todo viene del pasado. Para que nosotros podamos entender nuestro presente hay que estudiar el pasado, como lo dije en uno de los videos. Aquí voy a poner el número del video en donde decía eso. Así, este video lo que busca es hacer notar cómo nosotros podemos cambiar. Y la verdad es que para que las personas puedan cambiar en este sistema verdadero en el que estamos, que es el ecosistema, y en sí vamos a decir, para volver y regresar al mundo de las ideas y a lo que es el ser humano, lo que tenemos que hacer es entender las causas de nuestro comportamiento y no irnos a las consecuencias para tratar de arreglar los problemas que tenemos. Esto es muy importante porque desde hace alrededor de 300,000 años, ahí varían los autores dentro de la antropología, pero supuestamente desde ese periodo nosotros somos esta especie que nos dicen que es el Homo sapiens. Entonces, no hemos evolucionado bajo esta lógica porque tenemos 300,000 años siendo ese supuesto Homo sapiens, que ya hemos hablado un poco de lo que es el Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos, pero aquí la pregunta es ¿cuándo vamos a pasar a ser otra especie o cuándo vamos a analizar verdaderamente y hasta cuestionar lo que es un Homo sapiens para tratar de arreglar los problemas que tenemos hoy en día? Ese es un primer cuestionamiento que tenemos que hacer porque todo lo queremos solucionar con más ideas, con más inventos, como sabemos que es una característica de este primate que es el Homo sapiens como un primate inventor. Este tema lo traigo a colación también relacionándolo con una de las preguntas que se han hecho a lo largo de la historia, que para mí no tiene mucho sentido esa pregunta, pero es algo que muchas personas se han cuestionado en un pasado. Y es decir, ¿el hombre por naturaleza es bueno o es malo? Y bueno, hemos hablado que la bondad y la maldad en sí son conceptos que han sido una construcción del ser humano, que solo está en nuestra imaginación y que estos conceptos dentro de la moral han ido cambiando a lo largo del tiempo, por lo que sería ocioso decir el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza. Eso sería tanto como ignorar el contexto en el que crecemos como seres humanos, como seres vivos, y además si nosotros tomamos postura por uno de estos dos caminos, pues sería como decir que el ser humano está muerto en vida, porque ya por naturaleza es de cierta manera. Ya por naturaleza es bueno, ya por naturaleza es malo, entonces no hay nada que hacer. Y creo que eso no tiene ningún sentido porque impide el cambio. Simplemente somos seres en crecimiento, en evolución. Claro que depende mucho de las decisiones que se tomen, pero siempre estamos en esa interacción con el entorno como cualquier otro ser vivo. Así que sería erróneo encasillarnos en una supuesta naturaleza que tenemos y que solo tiene significado en nuestra imaginación, como la bondad o la maldad. Este tema es el análisis de las causas y no las consecuencias, como ya lo he venido diciendo. Me vino a la mente porque es algo que he notado desde hace algunos años ya, desde que estaba en la universidad, y hubo una vez un evento dentro de la universidad en donde un diputado de aquí de México fue a la universidad y entonces empezó a hablar que iba a ampliar el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, es decir, que por configurarse cierto tipo de delitos y que procesaran a una persona por uno de esos delitos, ya le iban a imponer prisión preventiva durante el proceso penal
que se le llevará a cabo, nada más por ser este tipo de delitos, sin tener que exponer elementos para decir esta persona nos indica que hay un riesgo muy elevado de que se pueda evadir de la acción de la justicia, entonces hay que tenerlo en prisión mientras dura el proceso. Eso se supone que va en contra de los derechos humanos y en contra de todos estos avances que ha habido en materia del sistema acusatorio penal en México. Así que cuando el diputado fue a dar esa conferencia en la universidad y a exponer que era como un gran logro que este catálogo de delitos graves, por decirlo de una manera, se iba a ampliar, pues yo le comenté de que no servía de nada ampliar ese catálogo de delitos graves si los delitos seguían existiendo. ¿De qué sirve que haya cada vez más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa si a la vez cada vez hay más delincuentes, más personas que cometen delitos? Llámense homicidios, feminicidios, robos, delitos contra la salud o cualquier otro delito que se considere que atenta gravemente contra la sociedad. Sirve de muy poco imponer prisión preventiva para el proceso penal si los delitos siguen existiendo. El daño va a seguir estando y va a ser nada más un ataque a las consecuencias, que es ya la conducta, pero nunca se analizan las causas de por qué se están cometiendo delitos. Esto es un error muy grave porque, siempre es atender a esto que surge después de la conducta, como imponer la pena de prisión, pero nunca se piensa en las causas que originan que una persona llegue a cometer este tipo de conductas. Por eso, poniendo de ejemplo a México, la criminología está muy olvidada. La criminología sabemos que es la ciencia que se encarga de estudiar las causas de que una persona llegue a cometer un delito. Y en México la criminología es inexistente. A nadie le importa saber por qué una persona comete un delito. Nada más nos importa imponer una pena de prisión a alguien que ha cometido una de estas conductas que la ley considera como delitos y les impone una pena de prisión. Pero en sí no se arreglan los problemas. De ahí que se haya previsto el delito de feminicidio, por ejemplo, con todo esto de la violencia hacia la mujer, pero los feminicidios siguen existiendo, la violencia contra la mujer sigue existiendo. Lo único que tenemos ahora un delito tratándose de privación de la vida a una mujer por razón de género, pero en sí la problemática no se ha atendido porque solo se atacan las consecuencias. Y es a lo que me refiero, que como humanidad, al conformar una forma de vida también, difícilmente vamos a cambiar si simplemente estamos cambiando los inventos, estamos cambiando las ideas, estamos cambiando las ideologías, es decir, estamos atacando meramente consecuencias y no causas. Es muy parecido a lo que pasa en la medicina. Si nosotros tenemos ciertos síntomas, nos dan medicamentos para atender los síntomas, pero no se busca la causa de esos síntomas para atenderla y que entonces ni siquiera tengamos los síntomas y así el medicamento no sea simplemente una forma de quitarnos los síntomas, pero la causa sigue estando ahí dentro de nosotros. Es lo mismo con todas las problemáticas que se dan dentro de la sociedad. Siempre queremos arreglar todo con el ataque a las consecuencias y no con la detección de causas para el ataque a las causas, para atender esas causas. Y esto pasa muchísimo porque justamente el entender las causas es algo que requiere más esfuerzo y también tiene mucho que ver con la responsabilidad, que ahorita vamos a hablar. En síntesis, habiendo expuesto lo que es como la consecuencia y la causa, los resultados y las causas, el tratamiento a consecuencias solo es un disfraz, no arregla el problema en la realidad. De ahí que la humanidad en realidad no tenga un desarrollo, sino simplemente más inventos e ideas que colocan por encima de su ser para sobrevivir. Y es aquí cuando hablamos de progreso, por ejemplo, no en sí de desarrollo. Hay países que tienen más progreso, pero que en realidad las problemáticas que han tenido a lo largo de muchos años no se han atendido, porque no ha habido un cambio de mentalidad principalmente, porque todas las causas de las problemáticas en la humanidad se deben más que nada a la mentalidad, y esto tiene mucho que ver con la información, con lo que decía en el video número 5, me parece. Ahí lo voy a colocar. Esto también se refleja mucho en las actitudes de los ciudadanos en países como en México, en donde siempre se está culpando de todo al gobierno. Siempre es decir que el gobierno tiene culpa de todo y nunca los ciudadanos analizan qué es lo que están haciendo dentro de su responsabilidad para con su país. Siempre de todo tiene la culpa el gobierno. Así decimos, es que hay mucha violencia en México, es que el gobierno no toma medidas, pero la educación en los hogares, eso no importa.
Es simplemente la misma crianza, nunca se cuestiona cómo se están criando a los hijos, nunca se cuestiona la calidad de vida que se les está dando a los hijos. Eso no importa, que el gobierno nos solucione todo. Eso es lo que se suele pensar en muchos lugares donde justamente se atacan consecuencias y no causas. Si hay violencia, es un problema que viene desde mucho antes y que no se va a arreglar por más medidas que tome un gobierno, porque eso viene desde el hogar, eso viene desde la mentalidad, eso viene desde la crianza, eso viene desde los eventos que se padecieron durante la infancia o a lo largo del desarrollo. Y es algo que nunca queremos ver porque eso implica responsabilidad y eso implica una autocrítica, lo que es muy difícil para la mayoría de los seres humanos. De igual manera, con cuestiones como la desigualdad entre hombre y mujer, tenemos otro ataque a las consecuencias, como decir, es que los hombres siempre han tenido mayor poder que las mujeres, por ejemplo, en cargos públicos, entonces vamos a aplicar la paridad de género, que esto significa que en determinados puestos o en determinada institución hay el mismo número de hombres que de mujeres. Pero en realidad eso no está atacando la causa de la desigualdad, simplemente es una medida que ataca lo superficial, como es que se desempeñen ciertos cargos. De ahí que siga habiendo desigualdad a pesar de que en teoría y en la formalidad hay el mismo número de hombres y mujeres, además de que se sigue enfatizando el sexo. Justamente se está atacando de que no se discrimine a un sexo por esa característica de ser del sexo femenino, por ejemplo, pero a la vez se está tomando como parámetro para entrar a una institución el que poseas dicho sexo. Entonces es bastante contradictorio y no se está atacando la causa, que era la desigualdad inicialmente. Así que se sigue en lo mismo, nada más cambia en la superficialidad, pero nunca cambia en la causa, en lo que origina esa desigualdad entre hombres y mujeres. También lo vemos con el tema de los derechos humanos. Existen los derechos humanos, pero existen los humanos sin derechos. O sea, esos derechos humanos nada más están en papel, pero en la práctica, en el día a día, vemos a muchas personas que no gozan de esos supuestos derechos humanos que hay. Y esto es sobre todo porque los vemos como un ideal en un papel simplemente, pero nunca los vemos como algo real y que hacemos propio y sobre todo que exigimos, porque precisamente la mayoría de las personas no son responsables en su día a día y en cuanto al rol que tienen para hacer valer estas prerrogativas, por ejemplo, que son los derechos humanos. Por eso podemos decir que se manejan conceptos totalmente abstractos que nunca se llevan a la práctica por falta de responsabilidad, voluntad y carácter. Todo esto del análisis de las causas en contraposición a la solución, a las consecuencias, simplemente tiene mucho que ver con una falta de responsabilidad y con una adjudicación constante de culpas, en donde simplemente culpamos a otras personas de ciertas situaciones que se dan en el día a día de un individuo o de una colectividad. Pero un concepto muy bonito y que se olvida casi siempre es la responsabilidad. La responsabilidad de lo que hemos hecho todos nosotros en nuestra vida, tanto a nivel individual como colectivo, para asumir las consecuencias de nuestros actos y hacer algo para solucionar los problemas que hemos ocasionado como individuos o como colectividades, lo cual se nos olvida porque esta parte es un poco complicada debido a que implica reconocer los errores propios. Es mejor fijar la culpa en alguien más. Todo esto lo digo para llegar a un nivel mucho más abarcativo, que es la humanidad en general, volviendo al inicio de este video, en donde decíamos que lo que es toda la humanidad, porque supuestamente pertenecemos a la misma especie, tiene un mismo patrón de comportamiento que provoca que actuemos en el mismo sentido, y esto gracias a la información que circula por los distintos medios que hay hoy en día y que han existido a lo largo de toda la historia y que provocan que estemos conectados por esta idea de lo que supuestamente somos como Homo sapiens, como seres humanos. Así que gracias a toda esa información, a estos patrones de comportamiento que llevamos arrastrando y a todo lo que nos decimos de acuerdo a la historia, es que estamos en este momento en donde sabemos que hay muchísimas problemáticas que en realidad no estamos atendiendo desde las causas, sino simplemente en la superficialidad, creando más ideas, más ideologías o inventando más cosas para supuestamente arreglarnos. Esto es una completa falta de responsabilidad
Y es mucha más falta de responsabilidad cuando se escucha a distintas personas hablar, y aquí voy a hablar un poco de la religión. Todavía no entro de lleno a la religión, pero voy a mencionarlo porque esto es nada más un reflejo de la ausencia de responsabilidad en el ser humano y que provoca que esté en esta etapa de autodestrucción. Quién sabe hasta qué punto vamos a llegar, pero es nada más para poner el ejemplo. Cuando hablamos de la salvación, porque he leído en redes sociales, por ejemplo, a veces yo me meto a ver los comentarios cuando veo alguna publicación de situaciones que tienen que ver con el ecosistema, los daños que hay, los desastres o problemáticas sociales, si quieren verlo estrictamente dentro de lo que es el mundo de los seres humanos. Hay muchas personas que dicen que venga el Salvador, que la salvación, que ya está en camino, que le piden a una figura imaginaria como un dios para que se arreglen todos estos problemas, y esto nada más refleja una completa falta de responsabilidad. No va a venir ningún salvador, no hay salvador. Nosotros, es una contradicción demasiado grande que el ser humano ha hecho un gran desastre, ha creado muchísimos problemas, ha explotado la tierra, ha matado millones y millones de especies para llegar al punto en el que estamos hoy, y que todavía haya personas que digan que va a haber un salvador para solucionar todo esto que hemos creado como individuos y colectividades es una completa falta de responsabilidad. Y no va a pasar. Seguimos estando dentro de la naturaleza como cualquier otro animal, como cualquier otro ser vivo, y la única manera en que podemos cambiar y hacer algo para solucionar estos problemas de una manera verdadera es analizando causas y no consecuencias. No inventando más, no buscando más ideas, no buscando más ideologías, sino analizarnos a nosotros mismos desde la mentalidad, haciendo la introspección. La vida es cíclica y, como lo decía hace un momento, el supuesto Homo sapiens tiene alrededor de 300,000 años siendo lo que es, siendo el mismo, inventando, con esta conducta tan errática de solamente explotar. Habría que cuestionarse si el ser humano puede seguir en ese ritmo o si ya es momento de que vaya bajándole un poco y la vida dé vueltas para que haya un cambio verdadero en la humanidad. Eso es lo que habría que cuestionarnos. Y muy bien, seres vivos, este era el video que quería compartir en este día. No sé si pueda compartir en la próxima semana, pero quería hacer este video no tan extenso, al menos de momento. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto y les invito a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y que me sigan en siguientes videos. Muchas gracias.